Buenos días a todos y todas. Yo soy Jorge Álvarez, de la Fundación Horizonte Ciudadano, y seré el moderador de esta reunión. Gracias por la asistencia y bienvenidos. Esperamos tener una muy buena conversación. Esta videoconferencia se inserta en un ciclo de conversatorios que ha estado realizando la Fundación Horizonte Ciudadano en el marco del proyecto Convergencia para la Acción. Este proyecto, para los que no lo conocen, tiene el propósito de crear una red de líderes en América Latina y el Caribe que incidan políticamente por la primera infancia, especialmente en dos ámbitos, que los hemos definido como ámbitos emergentes. Uno es la contaminación del aire y cómo afecta a los niños y niñas, y otro es la migración y su impacto en los niños y niñas, y especialmente en la primera infancia. Actualmente esta red, que está en toda América Latina, cuenta con 75 líderes, muchos de los cuales hoy día están aquí y nos están acompañando. Desde fines de abril hemos realizado videoconferencias cada 15 días. Hemos conversado con diversos especialistas en los temas de niñez y derechos humanos. Hoy entramos en un nuevo ciclo, que es sobre la temática migraciones y niñez. Ahora nos acompaña Víctor Giorgi, quien es director del Instituto Interamericano del Niño. Es un organismo especializado de la OEA, y cabe señalar que este instituto es un organismo de larga trayectoria en la región, y que ha hecho importantes aportes en materia de infancia y adolescencia en América Latina y el Caribe. Víctor, además, es un reconocido psicólogo y un académico. Hemos querido que Víctor empiece este ciclo de conversatorios porque recientemente el Instituto Interamericano del Niño, en conjunto con nosotros, la Fundación Horizonte Ciudadano, realizó un estudio específicamente sobre el tema de migraciones y primera infancia, donde se abordó el estado del arte en la materia, en términos teóricos, estadísticos, de políticas públicas, y con detallado análisis de la legislación y la brecha existente. Este estudio está en la web de Convergencia para la Acción, así que los invito a revisarlo. También nos acompaña, y tenemos el gusto en ello, nos acompaña Marta Benítez, quien participará como panelista en este encuentro. Marta es miembro de la red de líderes Convergencia para la Acción, es uno de nuestras lideresas. Ella es psicóloga, experta en políticas públicas y directora de Global Infancia de Paraguay. Bienvenida, Marta. Muchísimas gracias. Encantadísima con la invitación. Como marco a este conversatorio, puedo decir que, según la UNICEF, en el mundo hay 50 millones de niños y niñas migrantes. Es decir, 1 de cada 8 migrantes es un niño. Y lo que relata el estudio que hizo el instituto es que estos niños tienen una doble vulnerabilidad. Uno, por ser niños y niñas, y otro, por el hecho de ser migrantes. Ellos, en esa condición, están especialmente expuestos a la violencia, a la explotación, a la trata de personas, al hambre durante su travesía migratoria. Travesía que muchas veces comprende varios días y lugares. Por tanto, en ese escenario, los tratados internacionales y las legislaciones nacionales en este tema son tremendamente importantes para la protección de derechos de estos niños en situación de migración. Bueno, en este contexto, vamos a escuchar a Víctor Giorgi, director del Instituto Interamericano del Niño. Bienvenido nuevamente, Víctor, y tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Jorge. Buen día para todos y para todas. Lo primero, bueno, agradecer a la Fundación Horizonte Ciudadano la posibilidad de estar compartiendo estas reflexiones que toman como base, como bien decía Jorge, de un estudio realizado el pasado año en un acuerdo entre el Instituto Interamericano del Niño y la Fundación Horizonte Ciudadano, en que se abordó básicamente el tema de las migraciones y la primera infancia, ¿verdad?
Yo voy a compartir pantalla. Pero ahí va. Bueno, como ustedes saben, el título que le dimos a esta charla es Avances y brechas en el ámbito normativo de la niñez migrante. Yo voy a hacer algunas consideraciones generales sobre el tema de la migración y de la niñez, para luego entrar en la normativa específicamente. En primer lugar, el tema de las características de los movimientos migratorios, ¿no? Y estamos hablando básicamente de movimientos migratorios relativamente masivos, o por lo menos de corrientes migratorias fluidas, que involucran lo que llamamos migraciones vulnerables. No porque la vulnerabilidad sea producto de la migración, que esto es en todos los casos, sino porque además son poblaciones que tienen situaciones previas de vulnerabilidad y donde la migración aparece planteada como estrategia para resolver necesidades muy básicas de su vida. Es radicalmente diferente a la migración, por ejemplo, de técnicos, de profesionales, de estudiantes que van con proyectos de vida determinados y van con una posibilidad de recepción en el lugar de destino que es totalmente diferente. Aquí estamos hablando de poblaciones que en realidad vienen ya desde una historia de vulneraciones de derechos y donde hay una tendencia a desplazarse de las regiones más pobres a aquellas que se presentan como más propicias para una mejor vida. Y digo que se presentan porque acá no siempre hay una objetividad en esto, ¿verdad? Hay toda una serie de imágenes, de fantasías, de deseos, puestos en el lugar de destino que no siempre se concretan. Y esto nos lleva a una dinámica clásica en este tema, que es la de identificar un lugar expulsor o condiciones de expulsión en su lugar de origen y una atracción hacia el lugar de destino, con lo que pueda haber en el medio, o sea, todos los trayectos intermedios que puedan existir. Algunas características de estas migraciones no obedecen estrategias individuales en general, sino familiares o incluso comunitarias. Hay comunidades en las cuales la migración circula como proyecto de vida aceptado y valorado. Por eso cuando hablamos de niñez y hablamos de primera infancia, esto se refiere básicamente a la migración familiar, ¿verdad? Donde si bien hay niños que migran solos, los no acompañados, y que esto genera mucho interés desde el punto de vista de la literatura y una serie de situaciones de tipo jurídico, numéricamente, digamos, siempre hay familias detrás de esto. Incluso quienes migran aparentemente solos, generalmente lo hacen con algún proyecto de unificación familiar en el lugar de destino. Hay siempre entornos de carencia, en que la migración circula como proyecto de vida, como decíamos hoy. Hay una suma de vulnerabilidades, donde hay una intersección que tiene que ver con factores actuales de vulneración, como puede ser la indocumentación, la pobreza, la falta de apoyos familiares en el lugar de destino, las dificultades de herramientas y capacitaciones para lograr ciertas situaciones laborales, etc. Pero también una acumulación de estas vulnerabilidades a través del tiempo. Si uno rastrea las historias de vida de estas familias de migrantes vulnerables, digamos, vamos a ver que la vulneración de derechos está desde generaciones anteriores incluso, ¿no? Y la gran pregunta es cómo se garantiza desde los estados los derechos de niños y niñas migrantes. Esta es una pregunta que queda planteada y que la vamos a ver a lo largo de toda la charla, pero básicamente las precariedades y la fase del proceso migratorio
que implican la expulsión, el tránsito y la recepción, tienen diferentes características en cuanto a las formas en que los estados se manejan. Aquí aparecen factores vinculados a la vivienda, al trabajo, a la protección, a la salud, la educación, las redes de apoyo, el desarraigo, y el tema de cómo se accede a derechos en este tránsito. Generalmente los lugares de expulsión son de una ineficacia y ausencia del Estado como protector. Los lugares de tránsito, por lo general, no asumen la responsabilidad de atención y de garantía de derechos humanos de quienes atraviesan su territorio, muchas veces en forma irregular, y los lugares de recepción es donde encontramos una mayor variedad de respuestas y en muchos casos una intencionalidad de protección de derechos con una serie de falencias, como luego vamos a ver. El tema es que la migración va generalmente de carencia de origen a insertarse en lo más bajo de la sociedad de destino. Y creo que esto es importante tomarlo en cuenta porque esa inserción en lo más bajo de la sociedad de destino muchas veces implica condiciones de exclusión, de bajo ejercicio de ciudadanía, de situaciones laborales de explotación, que aún así aparecen muchas veces como mejores que las que tenían en su origen. ¿Y qué pasa con la niñez en todo esto? Y bueno, tendríamos que preguntarnos qué necesitan los niños para un desarrollo pleno. En última instancia, la garantía de derechos de la niñez no es más que eso, garantizar las condiciones necesarias para que el niño se desarrolle adecuadamente, y ahí encontramos el tema de los entornos seguros, que generalmente las poblaciones migrantes no los tienen, no solo por la inestabilidad del traslado, sino también por las condiciones propias de los entornos en los diferentes escenarios. Necesitan disponibilidad de parte de los adultos, lo que llamamos condiciones de ejercicio de la mater-paternalidad, ¿no? Donde situaciones vitales son tan acuciantes que los adultos vuelcan mucha energía y mucha atención en su resolución, y esto va en desmedro de la atención a los niños y niñas. La violencia está presente en todos estos escenarios, el tema del respeto, de las relaciones amigables, que muchas veces en los migrantes es difícil de sostener, incluso tanto por los temas internos de los propios grupos de migrantes, como por el tema de la xenofobia que se ven enfrentados. El respeto a su identidad étnica, una de las cosas que más impactan a veces cuando uno habla con personas que han tenido la experiencia de ser migrantes y de insertarse en sociedades de difícil inclusión, es cómo se le pide a los niños, por ejemplo, que no hablen para que no se les note su acento. O sea, como esa situación de que su identidad se transforma en algo vergonzante e incluso peligroso, ya que puede implicar una expulsión o una situación conflictiva con la autoridad. Esto es realmente, no sé, desde el punto de vista, como psicólogos tenemos que pensar mucho qué implica esto, ¿no? De que la identidad es algo que es como un estigma de la cual tenemos que renunciar sin tener otra identidad alternativa. El no poder, poder expresarse, que no parece estimulado en estas condiciones, el relacionamiento con pares, que tampoco es una prioridad por las situaciones de tránsito y demás, y la recreación, que aparece también como un derecho infantil que a veces queda como una situación bastante como de lujo frente a ciertas situaciones de vida extremadamente duras, ¿no? Y acá hay un tema de invisibilidad de la niñez migrante. La niñez migrante aparece muy vinculada a la feminización de las migraciones, varios sentidos, no solo porque las mujeres migran con sus hijos, sino porque además muchas veces tienen hijos en el trayecto, en el lugar de destino, que si bien no son estrictamente migrantes, porque nacieron allí, padecen de una serie de situaciones propias de una familia migrante. Y esta invisibilidad de la niñez migrante se da en el sentido de que cuando uno lee la bibliografía, aparece como un dato
como un dato numérico y como una situación de que mueve cierta compasión, ¿no? Qué horrible cuántos niños se tienen que desplazar de sus países de origen. Pero no hay pocos estudios en cuanto a cómo viven estos niños la migración, qué impacto realmente tiene en su desarrollo, qué vivencias tienen, qué formas podrían minimizar el daño de situaciones traumáticas. Y dentro de esto, la primera infancia es aún menos visible. En general se habla de niñez muy globalmente, sin tener en cuenta que la niñez tiene diferentes momentos evolutivos con diferentes condiciones para afrontar las situaciones complejas y de estrés como estas, y además de las variantes culturales y demás que puedan existir, ¿verdad? Pero la invisibilidad es muy grande. Incluso hay una situación aún más invisibilizada, que es la de los niños y niñas que quedan en el lugar de origen, donde muchas veces migra el padre, o incluso la madre, o incluso hermanos mayores, y ellos quedan a cargo de adultos de su entorno, a veces abuelos, otras veces tíos, donde hay una pérdida de figuras significativas, una pérdida de la relación, se transforman en padres y madres virtuales, con los cuales se comunican periódicamente, de los cuales reciben algunas cosas, pero que no los acompañan en su desarrollo como para cumplir realmente una función materna o paterna. Las familias se fragilizan en su capacidad de afrontar las condiciones de vida, porque pierden en general sus miembros más fuertes, con más posibilidades de lograr ingresos y de sostener el proceso. Hay una desvalorización de lo propio aparece como un lastre, como una carga, donde el deseo del niño pasa a ser irse a ese otro lugar que aparece idealizado generalmente. Aparece un vivir para irse, esto es algo que, y el desarraigo anticipado, esto es algo que hemos visto en la práctica, ¿no? En nuestra práctica como psicólogos. En Uruguay había en alguna época una migración muy importante, sobre todo de sectores trabajadores, y lo que veíamos era que estos niños vivían con el proyecto de irse con sus padres, o de irse al lugar donde estaban ellos, y que este proyecto aparecía como una interferencia en cuanto a capitalizar las oportunidades que se le daban en ese entorno actual. No estudiaban porque se iban a ir, no aceptaban trabajo porque se iban a ir, las relaciones afectivas eran condicionadas porque se iban a ir, y pasaban los años y no se iban, pero vivían en esta situación como de desarraigo anticipado, diríamos, ¿no? Como de no compromiso con el entorno y con la realidad en que ellos vivían realmente. Y acá aparece también el tema de las remesas como base de la economía familiar, que es una dinámica muy singular, donde a veces aparecen remesas que son muy importantes en cuanto al valor monetario para el entorno que están, que permiten, sí, por supuesto, mejorar las condiciones de vida, pero que también generan una situación de dependencia y poco estímulo para la autonomía financiera. Acá en este tema de las remesas vemos, por ejemplo, en algunos grupos como las maras y pandillas y demás, vemos que el trabajo no aparece como valor, sino que viven fundamentalmente de remesas que vienen del exterior. Con todo el miedo que puede implicar el hecho de que un día no vengan, ¿no? Y la pérdida de todo lo que es la experiencia del trabajo como inserción y como inclusión social. Y la autoestima aparece muy vinculada a la posibilidad de un proyecto migratorio. O sea, el valor, la autoestima, los proyectos, siempre están enmarcados en un proyecto migratorio. Y acá el tema, en este aspecto de quienes quedan en casa, hay un tema que es muy importante, y es que las políticas migratorias las definen los receptores. O sea, no hay en general países expulsores que definan políticas de migración, salvo alguna defensa a nivel diplomático de sus
de sus conciudadanos, pero no hay políticas, claro, las políticas básicas serían mejorar las condiciones de vida para que la gente no migre, pero no hay demasiada respuesta desde los estados, y las políticas las políticas de migración son definidas por los receptores. Cómo las perciben, si son bienvenidas, si se seleccionan esas corrientes migratorias, si se rechazan, cómo se incluyen en un proyecto de desarrollo nacional. Toda esta literatura de políticas migratorias es básicamente una política de estados receptores y alguna cosa de los estados de tránsito, pero fundamentalmente los receptores. Y acá encontramos que los estados tienen como los estados y en los estados hay como dos grandes miradas contrapuestas hacia los procesos migratorios. Digo los estados y en los estados, porque si bien hay estados que se definen por una o por otra, también coexisten estas dos miradas, y coexisten conflictivamente, y a veces por momentos predomina una u otra, también puede predominar una u otra según los organismos que intervienen en las situaciones de migración. Una percibe la migración como un derecho, tiende a verlo como un aporte hacia la sociedad receptora, por lo cual trata de generar legislación y normativa en que se reconocen esos derechos, se regulariza la documentación como paso fundamental para la inclusión social, e incluso hasta para el propio control social, ¿verdad? O sea, se ve la documentación como una necesidad para regularizar esta situación de los migrantes, lo cual habilita acceso a servicios. Encontramos, sí, en ese acceso a servicios, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, barreras burocráticas muchas veces. Muchas veces la legislación habilita el ingreso al sistema educativo, al sistema de salud, pero sin embargo se necesitan determinados certificados, determinados aspectos, existen fijar domicilios, en fin, es una serie de cosas pequeñas que muchas veces generan barreras en el acceso real a estos servicios. Y donde existen sí espacios de xenofobia cultural, que se expresan en diferentes momentos, pero que son cuestionados por la normativa y por la política del Estado. Políticas que en general tienden a proteger derechos, pero que son débiles, que son políticas tímidas, diríamos, que no logran muchas veces ese efecto, pero sí están planteados como intencionalidad política de parte de los Estados. O sea, el Estado asume un rol protector frente a la migración considerada como vulnerable. En contraposición a esto tenemos una mirada de la migración que está basada en una concepción de la seguridad. Como que la migración es la entrada en el territorio de extranjeros, donde aparece una amenaza a la soberanía, donde aparece el extranjero como depositario de lo malo, y acá, bueno, podemos asociar con algunas declaraciones de algunos gobernantes, ¿verdad? Como que nos mandan lo peor, como que lo que viene no es, generalmente son delincuentes o son personas que no vienen a trabajar y a construir, donde los migrantes quedan en situaciones irregulares por las barreras de integración, que no detienen el ingreso, pero sí generan esta situación irregular al interior de los países, con lo cual no tienen derechos ni accesos a servicios. El acceso a servicios queda bloqueado por estos temas de documentación. Hay situaciones dramáticas en los últimos meses, vinculadas incluso a la pandemia del coronavirus, donde hay poblaciones migrantes muy importantes en algunos países que al no tener documentación no acceden a los servicios de salud. No solo por eso, sino por el temor a que la consulta sea una forma de identificar a alguien que está en situación irregular y por tanto generar una expulsión o una repatriación. Y esto genera situaciones catastróficas en muchos estados. Y el tema de la xenofobia que aparece de alguna manera asumido como una política de Estado. O sea, estas disposiciones, estas normativas, esta idea de que el extranjero es un problema y hay que controlar el ingreso, es de alguna manera una política xenófoba desde el propio Estado. Con lo cual el Estado cumple un rol fundamentalmente represor y de control.
¿Qué repercusión tiene esta actitud estatal sobre los migrantes, sobre las poblaciones migrantes? En general, un incremento de la vulnerabilidad. Pero una serie de problemas genera que van más allá de la vulnerabilidad. En primer lugar, lo ilegal tiene un costo social y tiene incluso un costo financiero para el propio migrante. Lo ilegal no es que no se pueda hacer, sino que sale más caro hacerlo. Esta es una realidad muy dura, pero la práctica demuestra que es así. Que cuando un ingreso a un país es ilegal, bueno, hay que pagar más por ingresar. Y esto da todo un espacio al crimen organizado, vendiendo un poco este servicio de ingreso a los países, los famosos coyotes, ¿no? que ofrecen este servicio con costos muy altos, que a su vez generan una dependencia económica de la persona que los acepta, que queda endeudado, y que luego genera esto condiciones para una explotación en diferentes modalidades. La corrupción, o sea, también la corrupción de funcionarios estatales, básicamente, y hay una búsqueda, un bloqueo de acceso a servicios que, bueno, generan, como él le decía, toda una masa marginal, ¿verdad? Tanto de no acceso a la salud, como de difícil acceso a la educación, y una expropiación de la ciudadanía, o sea, en realidad no hay un reconocimiento de ciudadanía de parte de esta población o hacia esta población, y donde las condiciones de ejercicio de la patermaternidad son sumamente duras, ¿verdad? Son sumamente duras por los espacios, las condiciones laborales de los adultos, por las condiciones de acceso a servicios de apoyo, tanto de cuidado como de salud o de educación, por las propias situación de los niños, en fin, esto de la paternidad es un poco un invento mío porque no estoy diferenciando paternidad y maternidad, sino que lo estoy viendo como un conjunto integrado, digamos, ¿no? Donde a veces los roles incluso son cumplidos alternativamente por un género u otro. Y todo esto genera una población de niños y niñas sin derechos, donde aparece todo el tema de la vulneración de muchos derechos, entre ellos el más visible muchas veces la reunificación familiar, ¿verdad? Porque se da a los niños y niñas un estatus por nacer a veces en el país que no es el mismo estatus de los adultos de su entorno. Y yendo más a los marcos normativos específicamente, la gran pregunta es la relación entre las normas y la efectivización de los derechos. Creo que esta es como la pregunta que debería orientar el análisis de los marcos normativos. Y acá en el estudio hemos tomado cuatro derechos o 4 conjuntos de derechos que nos parecían los más identificables en la normativa, los más comparables entre un Estado y otro, donde incluimos identidad, que la identidad tiene que ver con la aceptación del origen étnico, respeto de la lengua, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente tiene que ver con la posibilidad de acceder a documentación, que esta es un poco la llave de un ingreso a una comunidad. Aquel que es indocumentado es como que no tiene existencia legal, ¿verdad? La salud, con todo el tema del acceso a los servicios en sus diferentes niveles, la educación y cuidado, que aquí está fundamentalmente el tema de la primera infancia vinculado al cuidado, lo cual es un tema muy necesario, sobre todo pensando en la feminización de la migración, pero también pensando en la debilidad que tienen los migrantes en cuanto a red social, en cuanto a familia extensa, como para resolver el cuidado de los niños si no hay servicios que se lo resuelvan. Y también el problema que tenemos aquí es que estos servicios generalmente no cubren la totalidad de la población local incluso. Con lo cual hay una disputa por los cupos, en donde el migrante está en inferioridad de condiciones para lograr eso.
Y el tema de la protección, el acceso a la protección, que generalmente es inespecífica, que es un acceso en tanto situaciones concretas de vulneración de derechos o de vulnerabilidades, pero que no hay en general estrategias específicas que consideren la singularidad del migrante. Simplemente los incorporan a una especie de bolsa de población indiferenciada, que es el de las situaciones vulnerables. Todo esto, donde el migrante tiene dificultades de acceso y de realización en casi todos los países, también está relacionado, y no lo podemos desconocer, con las carencias inherentes a estos servicios. O sea, también la población nacional tiene dificultades para acceso a estos servicios. Con lo cual el migrante queda en una posición como de rezago frente a esa población que tampoco tiene resuelto el tema y que a veces se disputa espacios, oportunidades, lugares para poder realizar sus derechos. Entonces, si nosotros vemos la pirámide de la normativa, tenemos un corpus jurídico universal y regional, fundamentalmente acá están las convenciones, las opiniones consultivas, se destaca acá la opinión consultiva de la Corte Interamericana, el sentido de reconocimiento de los derechos de los migrantes, están las observaciones generales, conjuntas entre el Comité de Derechos del Niño y el Comité de Personas Migrantes y sus familias, trabajadores migrantes y sus familias, donde en general lo que dicen estas normativas parece como un poco obvio en el fondo, ¿verdad? Pero como que es necesario decirlo. Que es que los migrantes tienen los mismos derechos de todos los humanos y las humanas. O sea, si uno lee estos resoluciones, lo que hacen es insistir en el reconocimiento del conjunto de los derechos con algunas especificidades vinculadas a cómo se realizan en esa situación. De ahí vamos a la normativa nacional y vamos a ver que a medida que bajamos en esta línea, se van como desvaneciendo estos derechos que aparecen claramente reconocidos a nivel de la normativa nacional, de la normativa internacional. La normativa nacional recoge, en la mayoría de los casos, estos derechos. Pero muchas veces las redacciones y algunos aparentes matices generan algunas dificultades. Por ejemplo, cuando los derechos se reconocen para todos los habitantes, o se reconocen para todos los ciudadanos, o se reconocen para todas las personas radicadas en un determinado país, ahí hay algunos mecanismos de exclusión que han habilitado normativa específica para la inclusión en algunos casos, y en otros casos esta normativa aún no existe. Pero el gran escalón es entre esta normativa nacional, que como les decía, se ha desarrollado bastante en los últimos años, tiene vacíos, tiene cosas a mejorar, pero la normativa es mucho mejor que la realidad. Como que la normativa tiene aún un espacio, hay todavía un margen grande para llegar al techo de lo que esa normativa habilita y mandata. Las políticas públicas, que serían el instrumento a través del cual esa normativa se implementa, en muchos casos son ausentes y en otros muy débiles. Al revisar la literatura encontramos mucha normativa, pero muy poca referencia a las políticas públicas. Esas políticas públicas son tímidas o inexistentes. Me refiero a tímidas cuando, por ejemplo, se genera una oficina para migrantes en la capital de un país que tiene 14 millones de habitantes, por ejemplo, y que además no entra por la capital, sino que entra por la zona de frontera. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Que la política se implementa, sí, pero se implementa de una forma que no da accesibilidad realmente a esos servicios. Y después tenemos entre las políticas hacia abajo el acceso real. Generalmente los análisis terminan en las políticas, pero a veces las políticas se definen, se ponen en marcha, pero no hay un impacto real en la vida de las personas. Y acá me refiero a algo, este escalón es algo que yo le llamo
como la xenofobia de mostrador, ¿verdad? Que es aquello de que las políticas públicas pueden estar garantizando el acceso a la educación, pueden estar definiendo incluso atenciones prioritarias, pueden estar habilitando el acceso a la salud, pero que al momento de que el migrante va a gestionar el ingreso a ese servicio, encuentra barreras que tienen que ver con lo idiomático, que tienen que ver con sus acentos singulares, y donde muchas veces el propio mostrador, o sea, de lo más bajo de la autoridad estatal, digamos, no hay voluntad de resolverlo por este tema de xenofobia, digamos, ¿no? Acá tenemos un estudio, un análisis de la normativa a nivel de los distintos países, donde los espacios en blanco son aquellos en los cuales no hay normativa nacional. Y arriba tenemos los diferentes derechos, ¿verdad? Identidad, salud, educación y cuidado, protección. Ustedes verán que hay blancos en todos los casos. No siempre los blancos o los vacíos implican que haya situaciones relevantes de vulneración de derechos, porque en muchos casos no hay normativa específica, pero la normativa general no excluye, y por lo tanto no se ve la necesidad de normativa específica. En otros casos sí, estos vacíos son necesarios de analizar. Y verán que hay derechos que están mucho más cubiertos, por ejemplo, que otros, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la salud aparece más cubierto, el tema de la protección también aparece, en la identidad aparece menos, pero en muchos de estos lugares no hay problema con el obtener la documentación de parte de los migrantes, por lo tanto no hay legislación específica, sino que habilita a toda persona que habita el país el proceso de la documentación, pero en algunos casos no es tan así. Y vemos que hay países que no tienen absolutamente ninguna normativa específica, ¿no? Que son además casualmente países expulsores de población. Acá habría que hacer un análisis un poco más delicado, además a nivel nacional, a ver qué pasa con estos países que no tienen ningún tipo de legislación. Y acá nuevamente la misma pregunta, de la norma a la vida, ¿verdad? Son evidentes las barreras y los obstáculos que deben atravesar los niños, las niñas y sus madres para acceder a los diferentes servicios. Esta es una frase que se repite en las entrevistas que se realizaron los diferentes expertos en distintos países de la región. Y es un poco lo que hoy nos referíamos, ¿no? Hay derechos aceptados internacionalmente, muchos de ellos reconocidos en la legislación nacional, algunos casos implementaciones tímidas de las políticas, pero la realidad del acceso es como otra cosa, ¿no? La implementación de las políticas es en pequeña escala, muchas veces insuficiente, e incluso geográficamente inadecuada, porque hay poca presencia de estos servicios para migrantes en las ciudades de frontera, en los puntos de ingreso. Están más pensados en términos de que los ingresos se realizan por las capitales y por los aeropuertos, cosa que no es la realidad de estas corrientes migratorias. Y el tema de la inversión, o sea, esto requiere dinero. Y el tema de la inversión se conecta mucho con un tema político y con el tema de la xenofobia. ¿Por qué? Porque la inversión en políticas específicas para migrantes es poco aceptada desde el punto de vista de la población. O sea, es vista como una dispersión de recursos que deberían ser volcados en la población nacional. Sobre todo en países, como todo lo de la región, en los cuales hay aún grandes vacíos en cuanto a garantías de derecho de la población nacional. Entonces, esto genera una presión política bastante contraria a la inversión específica en el tema de la migración. Después las barreras cotidianas, esto que yo le llamaba un poco la xenofobia de mostrador, ¿no?
La documentación puede ser muy fácil tramitarla, de acuerdo a la legislación de un determinado país, pero requiere documentación de origen. Y esta documentación de origen no siempre está en regla, no siempre está debidamente apostillada, porque esto implica pasar por autoridades locales, implica costos, o sea, una serie de cosas que no son fáciles de tramitar. Y en ese sentido hay países que aceptan documentaciones provisorias, que habilitan a una serie de aspectos, y otros que directamente no la aceptan y la gente queda en una condición de indocumentación. Después tenemos las barreras idiomáticas y culturales. Sabemos que para acceder a algunos derechos en nuestra región hay que pelear, hay que discutir, hay que exigir, no es algo que venga así espontáneamente, aun cuando sea reconocido como derechos, y en esto las barreras idiomáticas y culturales generan una situación de vulnerabilidad, ¿verdad? De fragilidad. La accesibilidad geográfica, lo que les decía hoy, que muchas veces las oficinas de migración no están en los lugares donde están los migrantes. La ausencia de familia extensa, redes de apoyo, dificulta muchas veces las tramitaciones, el ir a pedir número para una asistencia médica, el llevar a un chico a un control en un puesto de salud, o sea, todo esto implica adultos que asuman esta tarea y las mujeres y los hombres migrantes tienen horarios y condiciones laborales extensas, con pocos derechos, o sea, no es como en otros casos donde uno puede pedir un día libre para llevar al hijo al médico, ¿verdad? Hay una precariedad laboral que no permite este tipo de cosas, y esto muchas veces aparece como un obstáculo serio en el acceso a los servicios. Este tema de la indefensión para hacer valer los derechos, hay una serie de investigaciones en este sentido de cómo dentro de los servicios de salud, aquellas personas que vienen de una experiencia de participación activa en la sociedad, de organización comunitaria o sindical, de algún nivel de ejercicio activo de esa ciudadanía, logran mejor atención en los sistemas de salud que los que no la tienen. Son los que pueden contestarle a alguien, no, pero mire que esto es de tal manera, o puede reclamar por qué no tal cosa, o por qué el médico no ha llegado todavía, o por qué... y eso, quienes no lo tienen aparecen en una situación de indefensión, y muchas veces uno ve que hay carencias en la atención debido a esta dificultad para exigir de parte del usuario del servicio. Y bueno, las actitudes xenófobas que son un poco universales y son un poco un nudo fundamental en todo esto. La idea de los servicios y del sistema de protección incluyen al migrante en el gran bolsón de las poblaciones vulnerables. O sea, en general no hay una atención del migrante, exposición del migrante, sino que el migrante aparece en el servicio por trabajo infantil, por mendicidad, por víctima de violencia, por situaciones de abandono, es decir, aparece por alguna situación de vulneración consumada y es manejado, tratado, se le aplican protocolos similares al de cualquier otra persona que está en esa situación. O sea, no hay un reconocimiento de la diferencia que pueden tener, de las singularidades que puedan tener. O sea, esto es como una suerte de invisibilidad también a nivel de los sistemas de protección. ¿Qué recomendaciones llegamos con el tema del estudio? Bueno, una vez más reiteramos esta expresión que es también de los expertos que hemos consultado y se repite en los diferentes expertos, de que una buena ley no garantiza una buena política migratoria. Y yo le agrego que esta tampoco asegura una vida digna con acceso pleno a derechos. Las recomendaciones que hacemos es la necesidad de que la migración sea tomada como política de Estado.
Cuando nos referimos a política de Estado, nos referimos a que tenga una estabilidad en el tiempo y no vaivenes según las administraciones, que muchas veces estos vaivenes generan situación que toman a la población migrante que se estaba ajustando a una normativa o a criterios previos y la toma como en orza, y utilizando términos futbolísticos, ¿no? O genera incluso mucha desconfianza, porque según si cambia la administración, capaz que las condiciones son diferentes. Tiene que ser interinstitucional, o sea, tiene que involucrar a todos los organismos vinculados, con una perspectiva de derechos. Acá hemos visto también en esto y en otros temas que a veces la interinstitucionalidad también refleja diferentes miradas en cuanto a los derechos. O sea, no es la misma la mirada del organismo de protección que de los organismos de seguridad, por ejemplo. Y acá es importante trabajar en una cierta hegemonía desde la perspectiva de derechos. Deberían definirse rutas de protección. Cuando decimos rutas de protección nos referimos a etapas en las cuales haya una recepción del migrante, un cierto acompañamiento, un monitoreo de su situación, y que los sistemas no actúen una vez que están consumados los problemas. Decíamos en el estudio que los sistemas de protección en la región son como una especie de sistema de salud en que lo único que tiene es un centro de tratamiento intensivo, ¿verdad? Entonces, antes no se hace nada hasta que la situación es extrema y bueno, queda poco para hacer. Eso creo que es un poco la lógica de los sistemas de protección en la región, y con los migrantes sucede eso. El involucramiento de los gobiernos locales. Es importante que los gobiernos locales también se alineen en una política nacional. Muchas veces hay brechas grandes porque los gobiernos locales como que sufren más la afluencia de migrantes y tienen políticas diferentes a lo de los estados nacionales. El tema de la educación. En la educación hay dos aspectos a tomar en cuenta. Por un lado, por lo menos dos, el acceso a la educación. Y cuando decimos acceso no nos referimos solo al poder matricularse, capaz que ir a clase, sino realmente a la inclusión en el proceso educativo, en el proceso de aprendizaje, en las interacciones, en los juegos, en la red de vínculos que hay en torno a la comunidad educativa. Acá hay todo un tema muy importante, donde además el niño migrante tiene a la educación como su oportunidad de inclusión y su oportunidad de hacer amigos, de generar vínculos, de hacer un lugar en la nueva sociedad. Y esto es importante que sea manejado a nivel institucional, estimulado, promovido. Y también asociado a esto, en la educación, el tratar el tema de la migración. O sea, la migración es una experiencia que se vive en el aula, porque hay niños que son distintos, porque vienen de otros lados, y eso tiene que ser algo a tomar como material educativo. Analicemos qué es, analicemos por qué, analicemos quiénes son, qué traen, qué nos pueden aportar, cómo hacen lo que nosotros hacemos de tal o cual manera. O sea, este tipo de trabajo en la educación es fundamental. La salud, por supuesto, el acceso universal en condiciones dignas, igualitarias, los servicios de cuidado, que como decía hoy, habiendo población femenina y habiendo en el mejor de los casos parejas, familias nucleares, digamos, ¿no? Donde los adultos trabajan y trabajan en condiciones difíciles, a veces lejos de sus casas, y donde el tema del cuidado es muy importante para que los adultos puedan además insertarse adecuadamente en el mercado laboral. Tenemos que ir a perspectivas supranacionales. O sea, la migración no es un tema local, es un tema que involucra por lo menos a dos estados y muchas veces a más por el tema de los tránsitos. Y acá hay que trabajar criterios y políticas a nivel supranacional. Y también el tema de la información. Al realizar este estudio confirmamos que la información aparece poco desglosada, ¿no? Aparece con menores de 18 años como una gran bolsa, no aparecen las etapas etarias,
no siempre son comparables las estadísticas de un país y de otro. Es necesario generar sistemas de información adecuadamente desglosados para que uno pueda analizar las brechas y las dificultades en acceso a derechos y que sean comparables a nivel regional. Estamos un poco sobrepasados de tiempo, Víctor. Ya termino. Una pequeña reflexión sobre la pandemia y la crisis. ¿Qué podemos esperar con la situación de la pandemia? Yo tiendo a que no podemos esperar en este caso situaciones demasiado nuevas, sino básicamente un endurecimiento de las condiciones de vida en el origen, una menor capacidad de absorción en las sociedades de destino, en el sentido laboral, pero también de saturación de servicios, del acceso a la salud. El no acceso a la salud es una dificultad muy grande en el marco de la pandemia. Y también cierta exacerbación de los comportamientos xenófobos en el sentido de percibir al migrante como un posible transmisor del virus o de las enfermedades. Eso es algo que ya lo estamos viendo en algunos lugares, y donde aparece el viejo concepto del siglo XIX del sanitarismo como control de poblaciones, y también basado en una especie de discriminación. Aquellos que tienen rasgos de estar trayendo el virus y aquellos que supuestamente no tienen rasgos de tener el virus. El tema de la metáfora bélica, de que estamos en guerra y demás, también agrega a esto un fomento de cierto discurso de odio y de violencia. Y el punto central, medular a mi criterio, es la deconstrucción de la xenofobia en los diferentes niveles. Bueno, terminé. Bueno, muchas gracias, Víctor. Muy completa tu presentación. Abordaste varios temas del estudio, casi todo. Así que muchas gracias. Ahora yo quiero dar el paso a Marta Benítez, que como les dije, ella es una líder de nuestra red Convergencia para la Acción, la cual es nuestra panelista hoy día. Así que, adelante, Marta. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad. En realidad, quería felicitar el trabajo que hizo Víctor, que presentó por la integralidad y la forma tan clara en explicar un fenómeno tan complejo y con tantas aristas como es el fenómeno migratorio en la región, y mucho más con ese énfasis en la migración de los niños y niñas, y aún más el intentar poner la lente en niños y niñas de la primera infancia, ¿no? Y en ese sentido, quería destacar algunos elementos que creo que son como interesantes desde mi perspectiva para construir un diálogo, sobre todo sobre esta problemática tan acuciante en la región, que en realidad, como Víctor ya creo que señaló, es un fenómeno de larga data en la región, pero que ha venido como cambiando de rostro en la medida en que transcurre el tiempo, y destacar dos aspectos: el tema de la feminización del fenómeno que mencionó Víctor, y por supuesto quizás incluir la infantilización del fenómeno, porque se ha agregado, digamos, a esta crisis migratoria en algunas regiones, como la región venezolana o en el norte de Sudamérica, así como en Centroamérica, el Triángulo Norte en relación a Estados Unidos, se agrega un fenómeno todavía nuevo, que es el de la migración de niños no acompañados. Es decir, que la desesperación genera que estos niños y niñas asuman, digamos, la decisión de salir aún sin su familia, sin ningún adulto acompañante, en busca de una mejor salida para su situación, ¿verdad? Lo que nos da cuenta de la gravedad de las condiciones de vida en sus países de origen. Entonces, la necesidad de considerar también este fenómeno, que también nos da cuenta de cómo ha empeorado las condiciones de vida en los países de origen. Bueno, Paraguay es un país de origen de la migración. Tenemos una larga experiencia, nuestra historia está totalmente vinculada a procesos migratorios expulsorios,
Dos son los países que últimamente recepcionaron la migración paraguaya. Es Argentina, que tradicionalmente recepciona a paraguayos, pero en los últimos principios del siglo, el principio de este milenio, digamos, España ha surgido como otro destino para la migración de nuestro país. Pero bien, la historia siempre es la misma. Familias que no encuentran condiciones de vida dignas en su país y que, agudizadas por algunas situaciones de tipo político, que impiden aún más el desarrollo de una vida digna, uno se lanzan a la posibilidad de encontrar una respuesta, dejando de lado todo lo que le es suyo, todo lo que le corresponde, y en busca de una mejor situación, ¿no? Esto como, que es lo que me surge, mencionar que entre los derechos mencionados en ese análisis quizás me faltó el tema de la participación, del derecho a la participación, de incluir la voz de los niños y niñas en toda esta problemática para la construcción de respuestas conjuntas para ellos y ellas, ¿verdad? Y algunas preguntas que sí que me surgieron en todo este proceso, y que tienen que ver con volver a devolverle a Víctor, que es una persona tan conocedora de la región desde hace tantos años y está contribuyendo tan comprometidamente a construir una perspectiva de derechos en diálogo con los gobiernos y con sociedad civil. Entonces me surgen algunas preguntas en relación a esto que resulta tan fuerte, que tiene que ver con la invisibilidad de la niñez migrante. Entonces, ¿cómo hacemos que se vuelvan más visibles? ¿Cómo respondemos mejor a esta infantilización de este proceso migratorio? Y sobre todo en tres momentos, ¿verdad? ¿Qué hacemos para visibilizarlos en el país de origen? Es decir, ¿cómo hacemos y cómo nos sensibilizamos los países que somos países de origen en relación a esta problemática antes de que ocurra o cuando está ocurriendo? Los países de tránsito y también los países de destino. Yo creo que es como una de las cuestiones que más miramos, pero no tanto hacia atrás, ¿verdad? Y luego la migración, como bien dijiste, es un fenómeno transnacional, es un fenómeno regional que conecta países. Y quería saber en tu experiencia cómo se han dado procesos de articulación bilateral o multilateral para cooperar con la atención de estas poblaciones, especialmente si hay alguna experiencia de cooperación y de articulación o diálogo sobre la niñez migrante, qué frutos han podido dar, si conoces alguna buena práctica en la región, sobre todo considerando la Comisión Permanente del Mercosur, que es Niño Sur. Bueno, y estas son algunas de las preguntas, y devuelvo nuevamente a Víctor para juntar a otras preguntas de los oyentes. Muchas gracias. Adelante, Víctor. Tienes el micrófono. Gracias, Marta. Son realmente dos preguntas muy, muy lindas y muy centrales, ¿no? La primera, tú un poco diste la respuesta. ¿Cómo hacer para visibilizar la niñez migrante? Creo que una de las claves es la participación, o sea, el dar espacio a los niños y adolescentes migrantes para que puedan expresar sus puntos de vista, y a su vez a los otros niños y adolescentes para que puedan compartir su experiencia y su mirada acerca de los migrantes. En esto hay algunas experiencias que son un poco puntuales todavía, ¿verdad? Pero me parece que tienen una enorme riqueza. Nosotros aquí en Uruguay, por ejemplo, hubo una jornada, el Día del Migrante, en la cual se generaron espacios de encuentro entre niños migrantes y no migrantes, intercambiando anécdotas, alimentos, formas, música, ese reconocimiento del otro como alguien distinto, que tiene algo para dar, y que esto sea recíproco. Creo que eso es el espacio educativo es un punto de partida interesante para este reconocimiento, porque además desde ahí se irradia a las familias y a los adultos. O sea, creo que el niño puede de alguna manera ayudar a que el adulto vea distinto esa relación de su hijo con alguien diferente, que muchas veces genera ciertos temores, ciertos cuestionamientos. Creo que esa es una forma bastante importante. Ni hablar del papel de los medios de comunicación, que también sería muy importante poder escuchar por esos medios a los propios migrantes y a los adolescentes nacionales, digamos, esas experiencias y esas
posibilidades de encuentro que tienen, ¿no? Y también un poco el tema de la generación de información adecuada, donde creo que el tema a nivel nacional, a mí me parece muy importante, a nivel nacional, me refiero a nivel del lugar expulsor, me parece muy importante, y alguna vez hemos intentado hacerlo, pero no hemos podido conseguir los recursos necesarios, que esos jóvenes no solo tengan el retorno exitoso, muchas veces falso, de la persona que se fue parada al lado de un auto que a veces no es de él, y diciendo del éxito que está teniendo, que muchas veces ese éxito tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con muchas cosas, sino que pueda tener testimonios reales de lo que es la migración y lo que son las dificultades de integración en esa sociedad de destino, ¿no? Creo que por ahí puede haber algún nivel de sensibilización y por lo menos de reflexión acerca de la problemática de la migración. Y en relación a buenas prácticas, el Mercosur, en su momento, el Niño Sur, en su momento de bastante actividad e iniciativa, diría yo, hace aproximadamente unos 10 años, tuvo una política importante en el sentido de la migración. Tuvo una legislación, promovió una legislación interesante en la relación de las víctimas de trata, donde se abolieron todos los delitos migratorios en el caso de la trata, pero además tiene una circulación muy fluida en relación a la documentación, en relación a la acreditación de estudios. Claro, no tiene barreras idiomáticas, salvo con Brasil, pero realmente tuvo una política migratoria que creo que fue bastante avanzada en la región. Eso se ha deteriorado un poco con algunos cambios de administración y algunas políticas de endurecimiento, pero sigue siendo un antecedente importante que aún está reflejado en la normativa, capaz que no tanto en algunas prácticas, pero sí en la normativa. También hay muchos intentos de articulación a nivel de Centroamérica, pero ahí aparecen temas más puntuales, aparece más vinculado a algunas problemáticas propias de la frontera, como los retornos, como las repatriaciones, toda una serie de protocolos para humanizar las repatriaciones, por decirlo de una manera, donde Guatemala ha trabajado mucho en ese sentido, procurando condiciones dignas de repatriación y seguras, pero son experiencias. Yo soy un poco escéptico en ese sentido, porque son experiencias que implican un gran esfuerzo, pero tienden como a humanizar unas situaciones que en esencia de vulneración de derechos. Entonces, como que hay algo de fondo, lo cual no se ha podido hasta ahora entrar realmente en una transformación. Bueno, muchas gracias, Víctor, por tu intervención. Tengo dos preguntas que llegaron por el chat y si es que hay personas que quieran hacer alguna otra pregunta pueden hacerla a través del chat. Una pregunta es, según tú, Víctor, tu opinión, ¿cuál es el punto tal vez más importante que se recogió en el estudio que hizo el instituto? Y la segunda pregunta es, en este esquema de las decisiones que toman los estados respecto a los migrantes en cuanto a verlos como una amenaza o verlos como una oportunidad, o verlos como de la perspectiva, digamos, de la seguridad nacional o la perspectiva de derecho. Post pandemia, ¿cuáles crees tú que se va a incrementar? Un poco lo respondiste ya en tu intervención, pero igual nos gustaría que te extendieras en eso. Adelante, Víctor. Muy bien. Bueno, en cuanto a lo primero, yo creo que acá hay dos puntos claves, ¿no? Y pensando sobre todo en una red de líderes que tiene entre sus tareas la incidencia a nivel nacional, yo creo que habría que priorizar la
aplicación real de las leyes ya existentes, en primer lugar. No solo la producción legislativa, que en algunas cosas hay que hacerla, pero sobre todo la priorización de la efectivización de esas leyes. Acá los parlamentarios, por ejemplo, que no solo tienen la tarea de elaborar, aprobar las leyes, sino también de hacer el seguimiento a su realización, a su cumplimiento, y de votar los presupuestos. Y creo que en ese sentido es importante completar el ciclo, ¿no? O sea, tenemos la ley, bueno, ¿cómo la aplicamos? ¿Cómo la financiamos? ¿Cómo evaluamos? Y no solo que quede en la letra, digamos. Y por ahí lo otro es, que está muy asociado, es el tema de la xenofobia, que yo soy muy persistente con eso, ¿verdad? Pero yo creo que los temas culturales son a veces soberanos, que marcan la legislación, marcan las políticas, marcan las actitudes cotidianas, atraviesan toda la sociedad. Y en ese sentido, en la medida que se pueda trabajar la percepción del migrante en un reconocimiento de lo que es su aporte, sobre todo en países que se formaron con migrantes, que ahí hay una paradoja histórica, ¿verdad? Países que fueron producto de corrientes migratorias y que hoy por hoy son temerosos, por lo menos, a las nuevas migraciones. Y ahí creo que hay un tema clave, y es justamente de construir esa xenofobia, que es una xenofobia que incide en la actitud cotidiana, pero también incide en decisiones políticas, incide en actitudes institucionales, como que creo que ahí está un poco la vuelta de tuerca. Yo siempre insisto mucho en que las normas son un acto cultural, porque hay un organismo representativo, reconocido en su autoridad, que emite una norma de comportamiento de alguna manera, una ley, pero que esto no siempre es suficiente para cambiar la cultura. O sea, la dimensión cultural es muy determinante, lo hemos visto en muchas cosas, lo hemos visto en la violencia, se prohíbe la violencia hacia los niños, pero sigue existiendo, sigue siendo aceptada, tolerada culturalmente. El tema de muchos temas que tradicionalmente fueron en un sentido cultural, la normativa actual lo reorientó, pero esa inercia continúa presente. El tema del extranjero como alguien problemático, difícil, al cual hay que cuidar y que en todo caso viene a ocupar nuestro lugar, sigue estando muy fuerte en nuestras sociedades. Parece que falló el internet a Víctor. ¿Monse lo puedes ver? No está acá, así que yo creo que sí, hubo un problema con su internet. Siga nomás por mientras, yo creo, va a ver si es que se reconecta, ¿dale? Ya, bien. Bueno, me gustaría, tal vez Marta, digamos, podría intervenir, digamos, porque ella venía después, tal vez comentar el tema de la xenofobia en la población migrante y cómo tú ves ese tema post pandemia, a partir de tu mirada como psicóloga y experta en políticas públicas. Muchas gracias. Bueno, en realidad se plantean como grandes interrogantes, ¿verdad? Y a mí, a diferencia de Víctor, que es un poco más pesimista y probablemente más realista, siempre quiero tratar de por lo menos manejar más de un escenario, no un escenario tan pesimista, y sobre todo por algunos elementos que están ocurriendo en este momento. Este movimiento de las vidas negras, de personas negras que valen con este episodio que ocurre en Estados Unidos y donde genera una serie de, como una especie de efecto dominó en todos los países para trabajar la discriminación que sufren las personas afrodescendientes en varias partes del mundo, me da la pauta de que quizás esta pandemia ha generado una mayor sensibilización de las personas en relación al otro, ¿no?
Entonces, tengo la esperanza de que esta pandemia en realidad puede generar escenarios un poco más optimistas en el sentido de una mayor sensibilización hacia las otras personas, a que estamos en una relación de interdependencia, de que unos estamos dependiendo del otro, y entonces esto pueda impactar fuertemente en los tomadores de decisión. Y ahí yo creo que el rol que pueden tener los líderes en cada uno de nuestros países puede ser una contribución significativa, ¿verdad? En la medida en que podamos involucrarnos, en que podamos generar como una especie de caja de resonancia, digamos, ideas que justamente contribuyen a esta visión de la humanidad en la cual la justicia, la solidaridad, la equidad pueden ser posibles en la medida en que podamos colaborar mejor, en la medida que podamos comprender de que el modelo que estábamos desarrollando como planeta no es sostenible y que es importante realizar el cambio. Entonces, tengo la sensación de que hay posibilidades de un escenario un poco más optimista post pandemia, sobre todo por algunos fenómenos sociales que en este momento estamos viviendo. Pero también considero que el otro escenario también es posible, pero creo que el rol que podamos tener las diferentes personas que tenemos esta visión puede contribuir a que el balance sea hacia el otro lado y no hacia algo tan negativo. Y sí me gustaría destacar el rol que tienen los medios de comunicación en este momento, ¿verdad? El trabajo en alianza con los medios de comunicación creo que es fundamental justamente para poder desarrollar la información, que puedan existir esta diversidad de voces, no solamente se oiga una sola voz, sino sobre todo la voz de los que en este momento están invisibles, que pueden ser los niños, niñas y adolescentes, para contribuir en esta agenda que sea más diversa, más solidaria y que nos lleve hacia un mundo mejor. Veo que está Víctor ya acá. Gracias. Pude regresar, hubo un Adelante. corte de luz y me quedé sin internet, tuve que dar desde el celular, pero la conexión es bastante buena ahora. No, estaba diciendo que una de las consecuencias de la pandemia es que va a haber mayor disputa de la población local por los lugares de trabajo. Y eso estimula un poco la xenofobia. O sea, aquella mirada, incluso una saturación de los servicios, aquella mirada de la Europa de auge, ¿verdad? De que qué bueno que viene gente de otros lados para hacer trabajos que a nosotros no nos interesan. Eso ya no va a existir. O sea, ya toda inserción laboral va a ser deseada desde el punto de vista local, o por lo menos deseada en ciertas condiciones. Entonces, la capacidad de absorción de las sociedades de destino va a disminuir y, en última instancia, va a deteriorar aún más las condiciones laborales de los migrantes. Bueno, parece que Víctor... ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí. Sí, sí. Sí. Bien, nosotros en la Fundación también es un tema que nos preocupa, el tema de la migración post pandemia. Creemos que es un fenómeno que se va a intensificar, se va a intensificar y va a estar muy vinculado al tema del hambre y la sobrevivencia. Por tanto, va a desafiar a los países del continente, en el sentido del respeto a los derechos humanos. Es un tema que nos preocupa y como en la exposición de Víctor, digamos, es un tema que hay que tratar, digamos, interpaíses. O sea, es algo que no se puede tratar con los propios países. Bueno, en atención a la hora, ya estamos terminando. Me gustaría tal vez escuchar las últimas palabras de Marta y su despedida, digamos, y después igual de Víctor. Así que te dejo, Marta. Muchas gracias, Jorge. Simplemente decir que coincido plenamente en que es un proceso que tenemos que incorporar en nuestras agendas desde las diferentes perspectivas.
y este diálogo a nivel regional que es impostergable para poner en el centro de la agenda esta realidad que probablemente se acentúe y ver cómo paliar la perspectiva que están mencionando de esta agudización de fenómenos que atentan contra la dignidad humana, y considerar las perspectivas de los diferentes países, los países de origen, y no solamente los países de tránsito y los países de destino. Creo que hay una cuestión innegable, un trabajo que debemos realizar a nivel interno entre nuestras propias comunidades en cada uno de los países, pero es innegable que este es un problema que no se resuelve al interior de un país, sino que necesita imperiosamente una coordinación bilateral, multilateral en la región si queremos eventualmente mejorar las cosas sustantivamente, ¿no? Y en todo este esquema, por supuesto, es un trabajo adicional que tenemos todos, es la visibilización de los niños, niñas y adolescentes que normalmente están en el furgón de cola, ¿verdad? Pero normalmente son los más afectados en este proceso. Bueno, y sin más, simplemente reconocer nuevamente el trabajo de Víctor, una investigación que creo que va a contribuir notablemente a este diálogo calificado que nos va a permitir la información que ha sostenido, sobre todo en el análisis de los avances normativos en la región, las brechas que aún existen, y bueno, creo que ahí surgen oportunidades concretas de incidencia para los líderes en cada uno de nuestros países, incluso para una agenda regional que probablemente podamos tenerla en el próximo semestre en Uruguay a propósito de Niños Sur, ¿no es cierto, Víctor? Muchísimas gracias y bueno, les animo a todos a conectarse a la página de nuestra red y a leer a fondo la investigación de nuestro querido Víctor. Muchas gracias. Víctor. Bueno, por mi parte, la verdad es que es un placer poder estar compartiendo estas cosas, porque cuando uno trabaja de esta manera no quiere que las conclusiones queden encajonadas, ¿verdad? Sino que es muy importante que sean transmitidas y que se conviertan en herramientas para la incidencia. Yo desde el punto de vista de contenido insistiría en varias cosas. Por un lado, este trabajo no es un trabajo individual mío, sino que es de un equipo en el cual se incluyó gente del INI, se incluyó como consultor interno a Adrián Rosengart, que generó una mistura muy interesante y muy potente al momento de la realización de este trabajo. El tema de la niñez migrante está muy estrechamente asociado al desarrollo de los sistemas de protección en los distintos países. Y en ese sentido, en el marco de la pospandemia, me parece que es fundamental defender los presupuestos asignados a infancia. Ese es un primer paso que es como necesario para todo lo demás. Lo otro es tomar en cuenta y fortalecer el principio de corresponsabilidad. O sea, responsabilidad del Estado, responsabilidad de la familia, pero acá hay un tercer actor que muchas veces aparece desdibujado, que es la comunidad. Y creo que acá la responsabilidad comunitaria es muy importante, sobre todo en este tema que planteábamos hoy, que planteaba Marta, de poder revertir estas cuestiones xenófobas y cuestionar estas actitudes tradicionales. Y una parte fundamental, la participación de los propios niños, niñas y adolescentes, ya sean migrantes o no migrantes, pero pronunciándose en estos temas, ejerciendo ciudadanía, haciendo sus aportes, explicitando sus responsabilidades, que ese es un camino fundamental que fortalece los sistemas de protección y nos ayuda a los adultos a evitar algunos errores que solemos cometer. Así que muchas gracias, un saludo a todos los que se han conectado y han estado escuchando, y bueno, un abrazo a todos y esperemos poder compartir algún otro momento estas cosas. Bien, gracias Víctor, gracias Marta, y gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Nosotros seguiremos con ciclos de videoconferencia, nos quedan todavía algunas en este tema de migraciones, y bueno, básicamente insistir, digamos, en que nuestra red de líderes es para la incidencia política y es para mejorar la vida y el desarrollo de los niños y niñas en primera infancia. Así que bueno, nada más que
que despedirme y darle nuevamente las gracias. Adiós.